Una sugerencia del presidente Donald Trump reaviva la polémica. Ahora habla de enviar a criminales estadounidenses a cárceles extranjeras. ¿Error diplomático o mensaje contundente? Nayib Bukele responde con fuerza al caso de Kilmar Abrego García, un migrante deportado por error. El futuro de los aranceles sigue en el aire mientras Trump y su gobierno envían mensajes contradictorios. Consumidores y empresarios se preparan para lo inesperado. Iztapalapa se prepara para vivir una de las representaciones más grandes de la Semana Santa en América Latina. Carpinteros, actores y miles de fieles se unen para llevar a cabo una tradición que ya cumple 182 años. Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Noticias 24 Horas. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. El presidente Donald Trump vuelve a encender la polémica en una reunión con Nayib Bukele. Mencionó un posible plan para deportar a El Salvador a estadounidenses que cometan delitos muy graves. La sugerencia prendió los focos rojos de defensores de inmigración y expertos de la ley constitucional. Y lo que no quedó claro es si solo aplicaría para ciudadanos naturalizados. Escuchemos lo que dijo. Homegrown criminal, I have no problem. Now, we're studying the laws right now. Pam is studying. If we can do that, that's good. And I'm talking about violent people. I'm talking about really bad people. Really bad people. Every bit as bad as the ones coming in. Pero algunos expertos en leyes advierten que deportar ciudadanos no solo es controversial, sería también inconstitucional. ¿Será que estamos al borde de una crisis legal en Estados Unidos? Para hablar más sobre este tema, nos conectamos con el abogado Jaime Vázquez, que ya está con nosotros. Jaime, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Jaime, esto es sorprendente, pero la primera pregunta que todos se hacen, ¿es constitucional o no lo que pretende hacer? José Armando, no es constitucional. Ya tenemos precedente legal que demuestra que en este país no se pueden hacer castigos crueles. La Constitución ya lo ha hablado, la Corte Suprema lo ha hecho, y no hay un precedente para deportar ciudadanos americanos a que cumplan sentencias en un tercer país. No solamente que sería inconstitucional, pero también demostraría que de pronto este país no tiene la fuerza o la forma de cómo castigar a una persona que rompa la ley aquí. ¿Lo tendríamos que mandar afuera? No creo. O sea que si el crimen se comete en este país, aquí es donde debe ser juzgado. Correcto. En el pasado hemos visto cómo personas fueron transferidas a Guantánamo, pero en ese momento era terrorismo, eran personas que no eran nacidas acá. Hubieron personas que eran ciudadanas, pero era por cometer delitos dentro de Estados Unidos o en contra de Estados Unidos en el ambiente de una guerra contra el terrorismo. Jaime, no sé si conoce el caso de una abogada de inmigración de nombre Michelle Micheroni, que recibió una de estas cartas del Departamento de Seguridad, prácticamente donde la carta le indica que tiene 7 días para que salga del país. Sí, José Armando, hemos visto el caso de ella, hemos visto casos con clientes de nosotros que no tienen nada que ver con algún proceso que tenga que ver con esto y les han enviado cartas. Básicamente lo que estamos viendo es un servicio de inmigración que está enviando cartas en una forma para asustar personas. No sabemos de verdad cómo están ellos definiendo quién recibe. Este claro ejemplo de esta abogada ni siquiera tiene un proceso migratorio porque ella es nacida en Estados Unidos. Ahora, en casos como estos, ¿es una táctica, como tú ya mencionas, solamente de intimidación o es una táctica para obligar a personas a que se autodeporten? Armando, vemos que es una combinación de las dos. Sabemos que esta es una táctica más del gobierno en esa campaña de miedo para forzar estas autodeportaciones. Muchas personas que han recibido estas cartas tienen un amparo migratorio o están esperando su día de corte. Y que el Departamento de Seguridad Nacional les envíe la carta no quiere decir que están por encima del Departamento de Justicia que lleva sus casos de inmigración. Jaime, en el caso como el de la abogada, yo soy ciudadano de este país, me recibo una carta como esta, no tengo ningún récord criminal. ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Debo de responder a la carta? ¿Debo de ir ante un juez? ¿Qué opciones tengo yo cuando recibo una carta como esta? Pero inmediatamente mi recomendación sería hablar con un abogado de inmigración. Hay varios puntos que tenemos que tener presentes. Puede ser, y no es para crear un pánico, pero que alguna persona tenga tu identidad y por consiguiente te llegó esta carta. Pero habría que analizar más a fondo caso por caso, porque estamos viendo errores y podría ser un simple error y que no causaría más problema, pero si no lo es, hay que tratar de ver cuál es la situación que llevó a que recibiera la carta. ¿El no responder no es una opción?
Bueno, la carta en sí y las cartas que hemos recibido no pide una respuesta, sino que pide la acción de autodeportarse o salir del país. Por consiguiente, no hay forma de comunicarse basado en la carta. Así que sería por parte de un abogado tratar de hacer una investigación, a analizar cuáles fueron los factores que llevaron a que la persona recibiera esa carta. Muy bien, Jaime, gracias por compartir tu conocimiento y tus sabios consejos, como siempre. Muy buenas noches. Buenas noches. Pasamos a otras cosas. Precisamente en esta reunión entre Bukele y Trump se abordó el caso de Kilma Ábrego García, el hombre de Maryland deportado por error. Parece que ahora ninguno de los dos países quiere que regrese a suelo estadounidense. Nuestro corresponsal Edgar Camargo nos lleva al centro de esta polémica. La polémica decisión de Donald Trump y Nayib Bukele de no permitirle el regreso del salvadoreño Kilmar Ábrego García ha generado fuertes reacciones entre activistas y expertos legales en Estados Unidos. Tenía una ligera esperanza que con la visita del presidente Bukele pudieran obtener alguna respuesta, pero lamentablemente vemos que los dos sencillamente se lavaron las manos. Ábrego fue deportado por error, según admitió el Departamento de Justicia, aunque lo tildan de terrorista por presunta afiliación con la MS-13. Una jueza federal subrayó que no hay evidencia concreta ni cargos criminales en su contra. Claro, este caso preocupa mucho a la comunidad inmigrante. Más allá del historial criminal de uno, más allá de la historia personal de cualquiera, lo grave es que cualquiera puede ser deportado por accidente. Desde la Casa Blanca, Bukele declaró que no tiene facultades para devolverlo y lo llamó terrorista. Mientras tanto, Ábrego permanece detenido en el Secot, la megacárcel salvadoreña. How can I smuggle a terrorist into the United States? I don't have the power to return him to the United States. Las reacciones no se limitan a activistas. Para muchos migrantes, el caso de Ábrego es un ejemplo del trato injusto que enfrentan. Él debería de haber ayudado a buscar más al muchacho. Me duele mucho todo eso, ver cómo está la injusticia tan triste y tan... El salvadoreño ha recibido más de 200 venezolanos deportados bajo un acuerdo con Estados Unidos, que incluye millones de dólares en asistencia. Organizaciones denuncian que esto convierte el país en una cárcel extendida de Estados Unidos. Eso muestra que claramente hay fallas en el sistema que podrían afectar a cualquiera, especialmente a quienes no tienen recursos o el apoyo adecuado. Es un mensaje que el presidente Bukele ha mandado a la diáspora, no solamente a la diáspora salvadoreña, sino a todos, de que en El Salvador no se va a luchar por ningún derecho de la comunidad migrante. Aunque una jueza federal ordenó su regreso, la Casa Blanca insiste en que no hay una obligación de traerlo de vuelta. Mientras tanto, la vida de Kilmer Ábrego sigue en un limbo entre dos gobiernos que lo etiquetan sin pruebas y sin justicia. Desde Houston, Texas, para Noticias Estrella TV, Edgar Camargo. Pasamos a otras noticias. Agentes de inmigración capturan a un migrante venezolano en pleno elevador mientras estaba tratando de presentarse en una corte de New Hampshire. En un momento de gran tensión, los testigos describen la escena como demasiado violenta. Ángela González, desde Nueva York, nos muestra las imágenes y los detalles. En este video se muestra cuando agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas llegan a una corte en New Hampshire y entran al elevador. Allí esperan a que salgan dos hombres cuando se abre la puerta y luego llaman con el dedo al migrante venezolano Arnuel Márquez Colmenares, que al percatarse de lo que está pasando trata de escapar. Los agentes se lanzan encima de él tirando al piso a un hombre que caminaba con ayuda de muletas. Testigos dicen que escucharon ruidos y gritos. El venezolano, que había llegado para comparecer en corte por cargos de conducir embriagado sin licencia, terminó esposado y no pudo presentarse a su comparecencia. Me parece muy violento la forma en la cual fue detenido esta persona. Aún asimismo, si tenía algún antecedente penal o algún antecedente por el cual había que detenerlo, yo creo que hubieran esperado en el momento en el cual entrara para ver al oficial y poder, estando ahí, decirle, bueno, usted está detenido. El juez de su caso emitió una orden judicial por no comparecer. Él fue trasladado a un centro de detención migratorio en Texas y podría estar en proceso de deportación, que como muchos están pasando sin debido proceso, es decir, sin poder presentar el caso ante un juez. Si ese es el caso, pues las cortes quedarían totalmente fuera. No se considerarían los dictámenes de la Corte para poder deportar a las personas que el presidente estime unilateralmente que deben ser deportadas. Y esas personas quedarían totalmente aisladas, sin derecho alguno. Algo totalmente inconstitucional. El miedo a presentarse a un tribunal va en aumento en la comunidad migrante.
realmente están imponiendo un miedo y un terror en la gente, y que por lo cual mucha gente ha tomado la decisión de irse y otra gente vive absolutamente en situaciones de profunda angustia. Detenciones como esta están arrinconando a los migrantes a no presentarse a sus procesos migratorios. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. El ejército de Estados Unidos controlaría una larga franja de tierra federal a lo largo de la frontera que comparte con México. Todo esto por orden del presidente Trump. El Departamento de Defensa va a instalar una base militar en el área y se permitiría a soldados detener a cualquier intruso, incluyendo inmigrantes. La posible transferencia es un intento del primer mandatario por burlarse de una ley federal que prohíbe usar tropas de este país para implementar la ley en territorio americano. Y en otra información, la administración Trump congeló cerca de 2.300 millones de dólares en fondos federales destinados a la Universidad de Harvard, según anunció el Departamento de Educación. Esto se da en respuesta porque el ente educativo se opuso a las exigencias de la Casa Blanca, incluyendo el cierre de programas de diversidad, de equidad e inclusión. Anteriormente, Harvard dijo que no aceptará las nuevas políticas del gobierno y no renunciará a su independencia, ni tampoco va a renunciar a sus derechos constitucionales. Tenemos un corte comercial, regresamos con más información. La incertidumbre por los aranceles sigue creciendo con declaraciones contradictorias de Trump y también por parte de su gabinete. Y un vuelo corto pero histórico, por primera vez una tripulación compuesta solo por mujeres viaja al espacio a bordo de un cohete de Blue Origin. Tenemos las imágenes y los detalles al regresar. Continúa la incertidumbre por los aranceles. En los últimos días, funcionarios del gobierno, incluso el mismo presidente Trump, han hecho declaraciones contradictorias sobre las tarifas a productos electrónicos, lo que tiene inseguros a muchos consumidores y dueños de negocios. En Miami, Florida, Anthony Belchi nos tiene reacciones. Los aranceles impulsados por el presidente Donald Trump están provocando una gran confusión, especialmente con los productos tecnológicos. Desde la Casa Blanca anunciaron que se impondrían gravámenes a estos artículos importados. Luego, durante el fin de semana, la administración reculó y dijo que habría una exención. Y horas después, el secretario de Comercio aclaró que la medida es temporal y que esos productos recibirán aranceles por separado. Es una inestabilidad completa. La gente está con mucho miedo. La gente no sabe qué va a suceder mañana o qué va a suceder una semana. Elena tiene su propia empresa de servicios dentales en el sur de la Florida y asegura que esta situación le está afectando. Regularmente importa maquinaria y otros productos tecnológicos importados de China para sus clínicas. Asegura que si finalmente se implementan los aranceles, tendrá que subir los precios. Porque si suben mucho los precios de muchos de estos productos que vienen de otros países, pues nosotros vamos a tener que subir el precio de nuestros servicios. Pero aún no sabe qué tanto podría impactar en su negocio. Pensamos que va a ser para mal, es lo que se espera, pero como le digo, hasta el momento solo la incertidumbre. Pese a eso, las perspectivas tanto entre los empresarios como en los consumidores no son positivas y muchos creen que debería haber al respecto una política arancelaria más estable. Tienen que poner, los aranceles son estos, los países son estos, esto se va a cobrar, esto no se va a cobrar, 1 año, 2 años, lo que se decida, pero no los tienen que dejar saber. Y eso puede provocar graves consecuencias porque ya los expertos económicos avisan de que ante este panorama tan incierto, muchos pueden dejar de comprar estos productos por miedo y eso impactaría también de lleno en la situación financiera. Mientras ellos no tengan seguridad de cuánto van a subir o cuánto van a bajar los aranceles, no van a poder tomar decisiones. Y si no toman decisiones, desafortunadamente la economía se desacelera y se estanca. A pesar de la tregua que ha dado la Casa Blanca a los aranceles, el presidente Donald Trump avisa que la medida es temporal y que planea gravar productos, pero no se sabe ni cuándo ni cómo lo hará. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Hoy se dieron a conocer escalofriantes detalles del atentado en el que un hombre intentó incendiar la residencia del gobernador de Pensilvania este pasado domingo. La policía informó que el plan del sospechoso identificado como Cody Balmer era golpear a Josh Shapiro con un martillo y causar cuantiosos daños a la propiedad. El caso se investiga como intento de homicidio. El sujeto enfrentará cargos de terrorismo doméstico y también de provocar fuego, entre otros cargos más. Y un hombre fue arrestado cerca de la sede de United Healthcare en Minnesota luego de ser reportado como intruso. Esto ocurre meses después del asesinato del director ejecutivo de la compañía, Brian Thompson, quien fue abatido a tiros en la ciudad de Nueva York el 4 de diciembre pasado. El detenido había tenido contactos previos con la policía de Minnetonka y se presentó en un control de seguridad donde no era permitido, pero la policía logró que se entregara pacíficamente ya que no representaba peligro alguno.
Y una nueva píldora que se comercializará bajo el nombre de Blue Hepa podría ser la solución para ganar la batalla a la gonorrea. La píldora fue aprobada por la FDA en marzo para tratar infecciones urinarias sin complicaciones en mujeres y niñas mayores de 12 años. De ser aprobada para tratar la gonorrea, la gecopantacina se convertiría en la primera clase de antibiótico para la enfermedad de transmisión sexual. Se estima que en el mundo actualmente hay 82 millones de nuevos casos de gonorrea. Y con gran éxito se llevó a cabo el histórico viaje al espacio de un cohete de Blue Origin con solo mujeres a bordo. Entre ellas estuvo la estrella Katy Perry y la prometida del mega millonario Jeff Bezos. Ahora Bea Hernández nos cuenta. 2, 1, Es el despegue del cohete de Blue Origin en el que 6 mujeres, incluida las celebridades Katy Perry, Lauren Sánchez, prometida del millonario Jeff Bezos y la periodista Gayle King, hicieron historia hoy al viajar al espacio en un breve vuelo de ida y vuelta que duró menos de 8 minutos. El grupo incluyó a la ex científica de la NASA, Aisha Bowe, la científica de investigación bioastronáutica, Amanda Wynn, y la productora de cine, Carrie Ann Flynn. A su regreso, todas estaban abrumadas por la emoción. Katy Perry dijo que definitivamente va a escribir una canción sobre esta gran experiencia. I feel super connected to love. So connected to love. I think this experience has shown me you never know how much love is inside of you, like how much love you have to give, and how loved you are until the day you launch. Fue el primer vuelo espacial con solo mujeres desde 1963, cuando la cosmonauta Valentina Tereshkova, quien fue la primer mujer en el espacio, orbitó la Tierra durante casi 3 días. El vuelo despegó a las 9:30 de la mañana del sitio 1 de Blue Origin en el oeste de Texas y cientos de miles de personas pudieron seguirlo en línea, mientras que los seres queridos de las pasajeras, muchos de ellos también famosos, incluida Oprah Winfrey, los presenciaron en persona. Durante el regreso de la cápsula se escucharon los emocionados gritos de las ocupantes de la cápsula cuando se abrieron los paracaídas y luego al aterrizar. Para Noticias Estrella TV, Aura Bea Hernández. Tenemos más noticias al regresar de una breve pausa. Tradición, fe y una cruz que une a todo un pueblo. En solo minutos le mostraremos cómo se celebra la Semana Santa en Iztapalapa, en la República Mexicana. La época de Semana Santa despierta los más dulces sueños en habitantes en México. Desde carpinteros hasta los más fieles creyentes ponen a disposición sus habilidades y destrezas. Víctor Blázquez nos muestra cómo viven los católicos la Semana Santa en Iztapalapa. La dedicación, la experiencia, pero sobre todo la firmeza de las manos de este carpintero llamado Ángel, guían al cincel Guimarro para crear la máxima obra de la Semana Santa en Iztapalapa, México. Es la cruz que Jesús cargará a cuestas por todo su recorrido en la representación 182 del Vía Crucis y Pasión de Cristo en la capital del país, considerada una de las más importantes por su tamaño y tradición en América Latina. Desde que empezó mi papá, tenemos ya 47 años, 48 años vamos a cumplir. Este trabajo, que es el segundo que hacemos, el achuleado, lo hicimos exactamente el año que murió mi padre. Para hacer el papel de Jesús, Julio Olivares se postuló en 2018 y 2019, pero no fue aceptado hasta este año. Para resistir los azotes y el trayecto al Monte de las Cruces, necesita de un entrenamiento de mucho ejercicio y alimentación balanceada para poder cargar esta cruz de más de 286 libras. Es una responsabilidad muy grande porque es una tradición que se nos ha pasado de generación en generación. Es algo que nos da identidad como iztapalapenses, es algo que vivimos con mucho amor, respeto y fe. En Iztapalapa, participar en esta histórica representación que ya forma parte del patrimonio cultural inmaterial de la Ciudad de México y del país es de suma importancia. Por eso, cada año es especial, como dice Tabata, quien interpreta a María. Me siento feliz, pero también con un compromiso. El compromiso es interpretar un papel que tiene una importancia espiritual y cultural. Es un papel que es muy emblemático dentro de la representación. Para mí es un privilegio. Se estima que este año, 2025, lleguen hasta la alcaldía de Iztapalapa unas 2 millones de personas para darle seguimiento a una tradición que empezó 182 años atrás. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV.
A continuación queremos mostrarles cómo arrancó la Semana Santa en Texispeque, El Salvador, donde los llamados talcigüines azotan a los fieles como castigo simbólico por sus pecados. Con látigos en mano y vestidos de rojo, estos diablos castigan a los pecadores mientras Jesús camina entre ellos, todo como una ofrenda antes de la Pascua. Y un carrito de robot que entrega comida a domicilio en el sur de California se ponchó a medio camino. Vea las imágenes. Se ve una flotilla de estos carritos esperando a ser requeridos, pero uno de ellos que trae una orden tiene una llanta ponchada. Así que no sabemos qué pasó con esa comida que alguien seguramente estaba esperando. El video nos llegó por la aplicación de Estrella TV Now News. Si usted vive en el sur de California, descárguela y comparta sus imágenes. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Los espero mañana en su noticiero cierre de edición.